Hoy te platicaré del operativo contra el jardinero. Mientras que en Culiacán, Sinaloa, alrededor de 300 soldados, marinos y la Guardia Nacional acorralaban a El Nini, jefe de seguridad de los Chapitos, en Zapopan, Jalisco, unos 60 elementos de la Marina hicieron un operativo en una zona residencial para detener a otro objetivo prioritario de este gobierno y señalado como posible sucesor del Mencho en la línea de mando. Este operativo fue videograbado por testigos debido a que ocurrió en la vía pública y a plena luz del día. En este video te platicaré de la incursión de la Marina en Zapopan para tratar de detener a quien también se le acusa de ordenar una terrible emboscada al ejército en Teocaltiche, en donde cayeron 3 militares. Bienvenidos a un video más del Caporal, comenzamos. Mientras que ayer en Culiacán, Sinaloa, elementos del Ejército, de la Marina y de la Guardia Nacional hacían un fuerte operativo para detener a El Nini, en Zapopan, Jalisco, la Marina hacía otro operativo con unos 60 elementos para detener a otro objetivo prioritario de este gobierno. Esto que estás viendo en pantalla ocurrió ayer miércoles 22 de noviembre, casi a la par de la detención del jefe de seguridad de los Chapitos. Mientras la atención mediática estaba en lo que ocurría en Culiacán, Sinaloa, en Zapopan alrededor de 60 elementos de la Marina fueron desplegados en el fraccionamiento Cima Park, ubicado en la avenida de la Toscana en la colonia Valle Real. Según han informado las autoridades de manera extraoficial, mediante trabajos de inteligencia naval, detectaron a un objetivo prioritario en esta zona, identificado como Audias Flores Silva, alias El Jardinero. De acuerdo con el diario El Milenio, trabaja esta persona para el Cártel Jalisco Nueva Generación. El apodo lo obtuvo porque siembra cuerpos e incursionó en el cártel como guardaespaldas de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Su rol en el grupo delictivo es tan importante que, como estás viendo en pantalla, el gobierno de los Estados Unidos ofrece una recompensa por su paradero de $5 millones. Lo han acusado de muchas cosas, de tráfico de drogas, extorsiones, secuestros, incluso lo acusan de sobornar a policías y de mantener alianzas con empresarios de Jalisco, también de Nayarit y de Michoacán. El diario Milenio ha señalado que como uno de los probables sucesores de El Mencho puede estar esta persona, el jardinero, justo por el rango que tiene al interior del cártel. Lo cierto es que el hecho de que el operativo haya sido para lograr su detención quedó solamente manifestado de manera extraoficial, ya que varias horas después de este operativo, a las 9 de la noche de ayer, las autoridades informaron del aseguramiento de una persona, de 2 departamentos y de obras de arte. Sin embargo, de manera oficial no se informó de la identidad de la persona asegurada, de la persona detenida, pero de manera extraoficial trascendió algo relevante, muy relevante. Sobre este acontecimiento, las autoridades han comenzado a informar, aunque de manera extraoficial, que si bien no cayó el jardinero por quien hicieron el operativo, la persona detenida es una persona identificada con el alias de El Minitoy, un integrante del primer círculo también del Cártel Jalisco Nueva Generación. Su nombre de pila, su nombre y apellido no han sido dados a conocer, por lo que nada más se ha difundido el apodo y lo acusan de dotar de vehículos a este grupo delictivo. De acuerdo con testigos, fue posible tomar fotos, fue posible también tomar videos de este operativo, pero pasando un momento las autoridades les pidieron que no capten nada. Y fue así como llegaron los marinos, y con la misma que llegaron los marinos se retiraron, aunque la policía permaneció todavía a espacio de 1 hora patrullando las vialidades cercanas como parte justo del reforzamiento de la seguridad en la zona. Te voy a mostrar ahora un clip tomado desde el interior de un inmueble en un departamento, justo en uno de los departamentos en donde las autoridades ingresaron justo para hacer esta detención. Te lo muestro, es muy breve.
Es justo con esta imagen que las autoridades han informado, ya te mencionaba, 2 departamentos asegurados, y aunque el clip es muy pequeño, se trata de la culminación del operativo de los marinos cuando llegan finalmente a su destino, sin que haya sido reportada la captura del jardinero, pero sí la del Minitoy, de tal forma que se presume que el jardinero, evidentemente al no ser detenido, logró escapar. Ahora bien, este operativo tiene como antecedente algo que no podemos pasar por alto. Ocurre como parte de las acciones tomadas por las Fuerzas Armadas tras la emboscada de la que fueron víctimas soldados en Teocaltiche el pasado 19 de noviembre. De hecho, de manera extraoficial se ha informado que el jardinero por quien los marinos iban ayer fue uno de los responsables en ordenar ese ataque a los soldados el pasado 19 de noviembre en Teocaltiche. Incluso por esa agresión, ayer jueves 23 de noviembre, la Sedena informó del despliegue de 1,086 elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, para reforzar la seguridad en la zona, teniendo entonces como objetivo principal colaborar con las autoridades para investigar y detener a los responsables de la emboscada al Ejército. Ayer, además de la llegada de nuevos elementos de la Sedena, también llegaron a la zona 2 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Todo, insisto, relacionado por esto que ves en pantalla, por el ataque cometido en contra de elementos federales. En tanto que el fiscal especializado en combate a la corrupción, Gerardo Cruz, informó que comenzarán a investigar las contrataciones de los policías municipales en Teocaltiche para indagar si tienen ligas con la delincuencia organizada, luego de que recientemente fue encontrado un sistema de monitoreo justo de un grupo delictivo con el que este grupo podía vigilar a distancia las calles del municipio y estaban conectados a centros de mando. Todos estos temas te los he platicado en videos anteriores, los encuentras en la lista de reproducción Noticias de Jalisco. Al margen de lo que ocurra, al margen de lo que lleven las investigaciones, lo cierto es que ayer la Marina estuvo muy cerca de detener al jardinero y de presumir una doble detención de objetivos prioritarios. Una en Culiacán, Sinaloa, precisamente con el Nini, el jefe de escoltas de los Chapitos, y otra por parte de un operador del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos al rato con más.